agregamos o le ponemos otro contexto en donde la situación económica está precaria, en donde es una mujer abandonada sola, en donde no hay dinero, o a lo mejor era un bebé no deseado, entonces no va a salir, aunque tengas progesterona, el instinto maternal no sale a flote, y al contrario, puede salir un deseo, un sentimiento de rechazo. Entonces vean ustedes, jóvenes, cómo también las hormonas ováricas tienen cierto estímulo sobre las percepciones y emociones y sentimientos de cada uno de nosotros. Y les vuelvo a repetir, el cerebro masculino es más sencillo, más práctico en ese sentido. Simplemente la testosterona te va a hacer que te sientas todo fuerte, que tengas una percepción de que yo soy Juan Camaney, que yo tengo los músculos más acá y el cuerpazo tipo Arnold Schwarzenegger, aunque esté todo flaquito, ñango. Pero finalmente esa es mi percepción, pero es gracias a la testosterona que tengo esa percepción de mí mismo. Y también nosotros obedecemos a esa parte. Entonces vean ustedes, como les comentaba, si hay hombres y mujeres en similares condiciones de peso, de talla corporal, son prácticamente similares. El cerebro es muy blando, obviamente por su consistencia, parece gelatina. Y hay otra cosa particular del cerebro, que el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, es decir, no tiene dolor. Llegan todos los estímulos, incluyendo dolor, a esa parte, pero que haya terminaciones nerviosas del dolor para el propio cerebro, no las hay. De ahí que ustedes pueden ver las imágenes de las neurocirugías que a veces hasta los operan sin anestesia, precisamente para que el neurocirujano vigile que no dañe zonas muy específicas. Eso es lo que se aprovecha. Por ahí ustedes, si buscan algún video en TikTok o en internet, en el Face o en YouTube, hay una operación en donde están operando precisamente a un violinista. Y se ve impresionante porque el violinista está consciente y está tocando su violín y el neurocirujano está operando. ¿Pero por qué hacen eso? Porque este violinista vive de eso, de tocar el violín, pero tenía un tumor. Tenían que extirparlo, pero estaba muy cerca de esos centros donde este violinista regula sus movimientos. Para él sería catastrófico que por culpa de una cirugía que estuviera bien hecha, perdiera esa capacidad de tocar el instrumento, el violín. Por eso lo tuvieron que operar conscientemente, aunque no tuvo dolor, precisamente para vigilar que el neurocirujano involuntariamente no dañe esta parte que él utiliza para vivir, que es precisamente el tocar el violín. Entonces vean, interesante, jóvenes. Características generales, seguimos con esto. El telencéfalo, que es lo que nosotros vemos tradicionalmente, son los lóbulos cerebrales y se encuentran sobre encima de lo que es el tallo cerebral, el mesencéfalo y todas las demás estructuras. Aquí hay una cuestión muy importante a la hora de que vemos los lóbulos cerebrales, jóvenes. Generalmente los vemos simétricos, pero ojo, recuerden ustedes que siempre va a haber un hemisferio dominante. Si ustedes escriben con la mano derecha, el hemisferio dominante es el izquierdo. Por lo tanto, la gran mayoría de los que somos diestros, yo soy diestro, escribo con la mano derecha, el lóbulo que va a estar más grande, un poquito más grande en tamaño, es el lóbulo izquierdo. Y quienes sean zurdos para escribir, el lóbulo dominante es el lóbulo derecho. Recuerden, y vamos a ver un poquito más adelante, que hay un fenómeno anatómico llamado decusación de las pirámides, en donde se cruza la vía piramidal de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por eso, la mitad del cerebro derecho domina el cuerpo izquierdo y la mitad del cerebro izquierdo domina el cuerpo derecho, por ese fenómeno anatómico. Obviamente, como vemos, el hemisferio dominante va a ser un poquitito mayor, pero no significa que seamos superdotados, simplemente que es el dominante, nada más. Obviamente va a haber un poquito más de sustancia blanca y de sustancia gris en ese cerebro, en ese hemisferio, pero no es determinante. No hablemos de superioridad en raza o anatómica, ahí no se trata de eso. Obviamente las estructuras corticales, las que están por debajo de la corteza,
Estamos en el hipocampo, los ganglios basales, el bulbo olfatorio, sobre todo en esta parte anterior. Y por debajo del telencéfalo se encuentra el tronco encefálico y por detrás el cerebelo. O sea que si nosotros nos escarbáramos más acá abajo, aquí estaría el tallo cerebral y aquí estaría el cerebelo en esta zona. Un corte anatómico de una pieza anatómica de un cerebro cortado a nivel transversal, en donde vemos los espacios subaracnoideos, estos repliegues que son lo que son las meninges, los surcos, las circunvoluciones que tiene este cerebro, lo que es el hueso, la calota, y lo que es el tejido blando, piel, tejido subcutáneo. Muy bien, jóvenes. Veamos entonces, como ya les mencioné, tenemos lo que es el prosencéfalo. Todo el prosencéfalo es esto. Lo que nosotros le llamaríamos encéfalo propiamente, ¿no? Los lóbulos cerebrales. Pero todavía el prosencéfalo tenemos lo que es, lo podemos dividir en lo que es el telencéfalo, que es en sí los hemisferios cerebrales y los lóbulos cerebrales. El diencéfalo, en donde se encuentra el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, todas esas estructuras anatómicas. Luego tendremos a lo que es el mesencéfalo, el tallo cerebral, que a su vez lo vamos a poder dividir en mesencéfalo, en puente y el bulbo raquídeo. Todas esas tres estructuras juntas le llamamos tallo cerebral o tronco cerebral. ¿Por qué? Porque da la impresión de que es un tallo de un árbol y todo esto son sus ramificaciones. El cerebelo no está incluido en esta zona, más bien anatómicamente hablando su nomenclatura es diferente, está en la parte posterior e inferior en la bóveda craneana. Y tenemos la médula espinal que saliendo del agujero magno hacia abajo es la médula espinal. Recuerden, todo lo que se encuentra en la bóveda craneana y en el canal medular se llama sistema nervioso central. Y todos los nervios que salen a raíz de, ¿cómo se llama?, de las raíces a través de las vértebras, es el sistema nervioso periférico. Mención especial lo que son los pares craneales, porque estos van a salir de lo que es en el puente, en la médula oblonga, en el surco del puente, y sobre el propio puente van a salir algunos nervios que nos van a dar la relación, y si se dan cuenta, esos nervios también tienen funciones periféricas, ya sea sensitivas, sensoriales o mixtas. Veamos, jóvenes, tenemos un corte anatómico tanto longitudinal como transversal. Aquí vamos a ver que tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris. Vean primero la sustancia gris, que se encuentra en la parte más externa, y tenemos la sustancia blanca. Luego vamos a ver que tenemos el cuerpo calloso. ¿Por qué le pusieron cuerpo calloso? Porque es una banda muy grande y muy gruesa. Decían los antiguos griegos, simulaba un callo, una formación de queratina, muy gruesa, pero en realidad no es queratina, son neuronas, axones y dendritas que están cruzando de un lado para otro, y precisamente es la comunicación entre hemisferios cerebrales. Yo tengo un recuerdo acá que se refuerza con otro acá y así se va intercambiando toda la información. Tenemos obviamente los ventrículos laterales, estos huecos que existen en medio del cerebro, que se produce un líquido llamado cefalorraquídeo, que vamos a hablar más adelante de él, y que está comunicado estos dos ventrículos por un orificio llamado Luschka, perdón, si mal no recuerdo, hacia el tercer ventrículo, y de aquí otro hacia más atrás, hacia el cuarto ventrículo. Aquí vamos a tener el tálamo, hipotálamo, obviamente tenemos el cuerpo calloso, otra estructura, vamos a verlo más adelante, aquí no se ve. Tenemos lo que es el tálamo, hipotálamo, por acá en esta zona, aproximadamente vendríamos lo que es la hipófisis. Aquí tenemos, está un poquito recostado, pero es el mesencéfalo todo esto. Obviamente tenemos el puente, la médula oblonga, y todo su conjunto tallo cerebral. Cerebelo, que si ustedes lo vieran y lo compararan con el cerebro, simula muchísimo
La única diferencia es que este es más pequeño y sus ramificaciones son un poquito más finas. Pero finalmente, este fue, filogenéticamente hablando, nuestro cerebro primitivo. Y esta es una representación artística, esquemática, de cómo se verían todas las vías neuronales, las comunicaciones entre todas las estructuras entre el hemisferio cerebral, el tálamo, el hipotálamo, lo que vendría siendo el tallo cerebral, el cerebelo. Vean ustedes, esto es una representación en alambre, vean ustedes, no es ¿cómo les diré? Es esquemático, pero vean ustedes, aquí lo que llama la atención son dos cosas. Número uno, que todos los hemisferios cerebrales, el derecho e izquierdo, están plenamente comunicados. Dos, que existen vías muy específicas. ¿Sí? Tres, que las vías o las zonas donde se perciben las emociones tienen mucha comunicación. Todos los estímulos sensitivos y sensoriales y emociones están altamente comunicadas. Vean ustedes cómo está aquí. Y vean ustedes cómo se va discerniendo por todos lados, cómo se va dividiendo estos estímulos, porque no todos van a llegar acá arriba, sino algunos se van a quedar en esta zona, otros van a viajar hacia el cerebelo, pero finalmente van a ser distribuidos. Pero vean ustedes cómo está esta zona, muy comunicada. Y tiene razón la fisiología, porque por acá entra todo, por lo que es el tallo cerebral, por lo que es la médula oblonga, por lo que es la médula espinal, por ahí entran todos los estímulos, todos. Y es en esta zona del mesencéfalo en donde empiezan a discernirse. Por eso les comentaba que el mesencéfalo es como un distribuidor vial, porque de aquí salen llegan los estímulos y de aquí todos son divididos. Obviamente, algunas estructuras van a tener dos o tres o hasta tres funciones similares. Sin embargo, todas finalmente están comunicadas. Entonces vean ustedes, esta es una representación, por eso se los puse de esta manera, para que vean que es este esquema. Me gusta mucho a mí, sobre todo por esta zona, porque todos los estímulos llegan por aquí. Otro corte anatómico, les digo, ojalá y lleváramos anatomía macroscópica, podríamos hacer disecciones, porque pues, así es como clásicamente vemos un cerebro. Nuestro surco interhemisférico, obviamente vemos los surcos cerebrales, los giros, las circunvoluciones, vemos las arterias cerebrales superficiales, vemos las venas, vean ustedes, las arterias se ven más rojitas, las venas se ven más azules. Vean ustedes, esto que se ve como arañita es la aracnoides, que recuerden ustedes, son membranas que recubren al cerebro, llamadas meninges, una llamada pia madre, otra llamada dura madre, que es la más externa, y la intermedia, que es la aracnoides. En este caso, esto que se ve como arañita, esta telita blanca, es la aracnoides. Y precisamente en ese espacio viaja el líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar de él más adelante. Pero esto así como se verían. Si estuviera recubierto por la dura madre, se ve como una membrana blanquecino grisácea, o sea, gris clarito, se ve todo recubierto. Obviamente tuvieron que hacer el corte aquí y las meninges las tuvieron que retraer, la dura madre la tuvieron que retraer para poder exponer lo que fue las leptomeninges en general y poder ver ya el cerebro. Vean ustedes esta prolongación. Esto es precisamente lo que les digo, que parecen como telaraña. Esto que es aracnoides. Es una capa que envuelve al cerebro, al sistema nervioso central, llamadas meninges. El encéfalo es la parte del cerebro que es la más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Lo que les decía, todo lo que vemos, los lóbulos, los giros, las circunvoluciones, es lo que vemos. Y de ahí pues vamos a ver que existen varios lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Obviamente, ¿por qué están dados estos lóbulos? Por las relaciones anatómicas con los huesos de la bóveda craneana correspondientes. Por eso así les pusieron. El hueso frontal, el lóbulo frontal, porque está en relación con el hueso frontal, el de la frente.
El lóbulo parietal porque son parientes los dos. El temporal porque tenemos las canas que nos salen a través del tiempo en esta parte. Y el occipital, el occipucio, que es la parte posterior. La corteza cerebral, la corteza o córtex, como también lo encuentran en los libros, obviamente lo que se ve arrugado, los giros, las convoluciones. Cubre por encima el resto del encéfalo, que obviamente ya habíamos hablado, toda esta zona, y toda la información aquí es donde se guarda, ya hemos hablado mucho de eso. Como les he comentado, se dividen en dos hemisferios cerebrales, simétricos a simple vista, ¿no? Pero diferentes a la hora de percibir los movimientos, o bueno, los recuerdos y movimientos. Otro corte anatómico, vean ustedes. Entonces, aquí tenemos, vean ustedes, aquí se ve, no se ve como arañita. Vean ustedes que se ve como un aspecto gelatinoso que envuelve al cerebro. A diferencia de la fotografía anterior, en este caso no se ven las arañitas. Se las retiraron y ahora estamos ante la pía madre, que da el aspecto gelatinoso del cerebro. Y si ven la otra diapositiva, vean ustedes, aquí se ve como un aspecto de tela de araña, en esta parte, aquí vemos esta parte. También da la persistencia o la apariencia de una gelatina, pero en esta se ve mucho mejor, como si fuera una gelatina. Aquí se ve el cerebelo, también se ven sus arterias o sus vasos sanguíneos cerebelosos, y es la parte de la médula espinal o médula oblonga, no puedo distinguir exactamente cuál es, pero finalmente es parte de la médula. ¿Hasta acá, chicos, sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Sí. Vean ustedes, jóvenes, los lóbulos existen, obviamente existen dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y cada hemisferio está compuesto por diferentes lóbulos, como ya lo vimos. La característica de los lóbulos es que son pares, o sea, hay un lóbulo derecho, hay un lóbulo temporal derecho, un lóbulo temporal izquierdo. Entonces, bajo ese concepto, existen dos lóbulos frontales, dos lóbulos parietales, dos occipitales, dos lóbulos temporales, y muchas veces olvidamos esto, a la ínsula. La ínsula, ¿en dónde se encuentra? Precisamente se encuentra internada entre lo que es el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Es un repliegue que hacen los giros, las circunvoluciones, y ahí se queda, aislado, como si fuera una isla. Por eso le pusieron ese nombre, ínsula. Obviamente esas son las estructuras que conforman lo que es el cerebro que propiamente conocemos, el encéfalo. Chicos, antes de continuar, recuerden, permítanme, aquí, recuerden que esta parte, lo que es propiamente la corteza cerebral, todo esto, es donde se guarda toda la información. Ahí tenemos nuestros recuerdos. Ahí tenemos nuestros recuerdos de todo. Lo que nos hace seres vivos, desde el punto de vista del pensamiento, está aquí. Porque podemos definir estar vivos a nuestras funciones vegetativas, es decir, temperatura, presión, latido cardíaco, respiración. Esas son las funciones vegetativas que también, si están funcionando, estamos vivos. Pero el estar vivos desde el punto de vista del pensamiento, del raciocinio, de la abstracción, está aquí, esto. Y si no, pues es fácil. Las personas, cuando ya vayan en contextos hospitalarios y vayan a clínica de neurología, van a ver que hay pacientes que están conectados a un ventilador y que tienen ya muerte cerebral. Es decir, por alguna circunstancia o X circunstancia dañó a la corteza cerebral de manera irreversible. Sin embargo, lo que es el tallo cerebral y las funciones vegetativas están conservadas y están presentes. Déjenme un momentito, chicos, porque me están llamando. Voy a tantito ponerles apagar el micrófono.
Ok, chicos, ya no pude alcanzar la llamada. Ok, vamos a continuar, eso es independiente. Muy bien, déjenme ver dónde estamos. ¿Ven la presentación? No, todavía no. ¿No? Estoy cargando. Ah, ya, pero en chiquito. Ok, entonces ahí la están viendo en chiquito. Yo la tengo en grande. ¿Ustedes están en grande todavía o ya siguen chiquito? Sigue chiquito. Ya, No, ya está grande. ya se ve bien. Ok, entonces ya estamos en grande y estamos viendo lo que es la corteza cerebral. Entonces, como les comentaba, chicos, desde el punto de vista, definir vida es muy difícil. Es más fácil definir a la muerte. La muerte es el cese de las funciones vitales y razonadas de una persona, es decir, te mueres, como nosotros conocemos. Pero, ¿qué es definir vida? Porque una persona puede estar en estado vegetativo, pero estar viva. ¿Por qué? Porque puede estar latiendo el corazón, está trabajando los pulmones, los riñones seguir filtrando, tener cierto control de la temperatura. Está vivo desde el punto de vista vegetativo. Sin embargo, desde el punto de vista del cognitivo, del pensamiento, de la comunicación, del raciocinio, pues por ejemplo los pacientes que tienen muerte cerebral, que es lo que se muere esto, pues ya no lo están. Entonces, ahí es donde entramos a una disyuntiva muy grande de los médicos. Está vivo, pero no está vivo. Tiene muerte cerebral, pero la muerte del mesencéfalo, del tallo cerebral, no se ha dado, pero está vivo. Y como yo les digo, cuando estábamos en los pases de visita en las terapias intensivas o en los pisos de medicina interna, a ver quién es el guapo que le dice que ya está muerto con corazón latiendo. Entonces, hay que saber definir, es muy difícil definir vida, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque puede haber vida vegetativa, como les decía, por esta estructura que te mantiene con tus funciones vitales básicas, pero para estar vivo completamente, lo que entendemos vivo como seres humanos, debemos tener pensamiento, lenguaje, raciocinio, lo que nos hace ser seres humanos. Y eso está aquí, en estos hemisferios cerebrales y lóbulos cerebrales. Entonces, no pierdan de vista esa situación, chicos. Vean ustedes las otras estructuras que conforman al telencéfalo. Es precisamente los lóbulos, aparte de los lóbulos, los ganglios basales, el sistema límbico, el hipocampo y las amígdalas. ¿Qué importancia tienen estas estructuras anatómicas? Muchas de ellas están relacionadas con nuestros sentimientos. Es decir, la ira, la tristeza, el enojo, la frustración, todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones primitivas están aquí. Y digo primitivas porque tú puedes estar contento por cualquier circunstancia y a lo mejor hasta otra circunstancia para otra persona puede ser hasta ofensiva. Ejemplo, se me ocurre decir, y eso es una ocurrencia nada más, que a lo mejor tú sí estás enojado y estás peleado a muerte con una persona. Ojalá y no, los médicos no debemos de pensar ni ser de esa manera, pero la gente común pues lo es. Están enojados de tal manera que se odian a muerte y resulta que estos enemigos, uno de ellos fallece. ¿Qué pasa con la otra persona? Pues hasta contenta se pone. ¿Y qué pasa con la familia del difunto? Pues le está llorando. Entonces, aunque es un mismo hecho, las circunstancias son distintas. En uno va a provocar alegría y en otro va a provocar tristeza. El mismo hecho de la muerte de una persona. Obviamente ahí vienen los conceptos más elaborados como el parentesco. Pero finalmente, esas emociones o esos sentimientos van a ser discernidos y van a ser regulados a través de esto. El sistema límbico, sobre todo, regula mucho las emociones de alegría, tristeza. Ganglios basales junto con amígdalas, sobre todo las emociones de ira, de enojo, de euforia, están reguladas por estas dos. El hipocampo básicamente está relacionado con nuestros recuerdos más tranquilos, recuerdos pasivos. Pero todos ellos en general en recuerdos emocionales. ¿Sí? Cuando ustedes vean ya algunos daños, vean sus clases de neurología, sobre todo de neuroanatomía o de clínica neurológica, los daños en estas estructuras
los pacientes o van a estar alegres, o van a estar tristes, o van a estar aletargados, dependiendo de las estructuras que se encuentren. Y eso puede ser un daño por un evento vascular, por ejemplo, de tipo isquémico, es decir, una embolia cerebral, que sea muy selectiva y que afecte, por ejemplo, a ganglios basales, que es muy común, ¿sí? O al sistema límbico, que son embolias muy selectivas, muy bien seleccionadas. Yo no sé por qué la naturaleza a veces lo hace así, pero lo tiene, y no te daña todo el cerebro, sino más daña a puntos muy específicos. A veces cuando vemos las tomografías y las resonancias, nomás vemos un puntito, que tú dices es un daño mínimo, pero es en un sitio muy estratégico. Entonces, los daños neurológicos no se miden por el tamaño de la magnitud de ese daño. Claro, cuando son grandes son evidentes, pero se miden en realidad por el sitio estratégico en donde se encuentren. Ejemplo, hay un síndrome clínico que se llama síndrome de enclaustramiento o síndrome de Shay-Drager. Ese síndrome da la impresión de que el paciente está muerto, pero curiosamente el paciente te está escuchando y te está viendo, pero no se puede mover, apenas si respira. Es estar, como las gentes que han logrado sobrevivir a este síndrome, lo describen que es estar enterrado en vida, porque te pueden ver, te pueden escuchar, pero tú cuando los estás viendo dices que está muerto, tú cuando los ves no están respirando y están muertos. Por eso se llama síndrome de enclaustramiento, porque da la impresión de que el enfermo está encerrado. Pero quienes han logrado sobrevivir eso, pues obviamente refieren que precisamente todas las emociones y todos los sentimientos que se dan en relación a este momento en particular. Entonces es muy interesante cuando vemos las cuestiones ya aplicadas a la clínica o a la vida cotidiana. Vean ustedes, jóvenes, ahora sí, aquí tenemos al lóbulo, al cerebro, con sus respectivos lóbulos y sus respectivas áreas. Vamos a empezar por el área frontal, lo que vendría siendo el frente, ahora sí, para la redundancia el frente. Aquí vamos a encontrar áreas tanto motrices y psicológicas, o psíquicas, perdón, de pensamiento en relación a la motricidad. Todo puede ser motriz, jóvenes, pero aquí están más. Los centros del lenguaje, y si tenemos centros del lenguaje y tenemos área motriz, entonces aquí tenemos muy seguramente motricidad relacionada con la lengua, con la cara en general. Si tenemos aquí área motriz, psicomotriz, como está marcado, y tenemos aquí algún centro de escritura, entonces tenemos los centros reguladores, o el centro regulador, o la zona que nos ayuda a poder escribir. Obviamente la escritura y el hablar no solamente es el hecho de poder pensarlo, sino de poder integrar ese estímulo para que salga hacia los músculos. Tenemos área motriz en general, o la área motora prefrontal, ¿sí? Tenemos áreas sensitivas en general, pero vean ustedes, jóvenes, tenemos un área motriz y tenemos un área sensitiva, y están muy relacionadas anatómicamente. Estas dos circunvoluciones están pegaditas. En esta zona, los anatomistas neurológicos describen que se encuentra el famoso homúnculo cerebral, que no es otra cosa más que la representación somática de nuestro cuerpo en el cerebro. Obviamente no la vas a ver ahí como una estructura anatómica que aparezca un muñequito. No, nomás le pusieron el nombre de esta figura o de este personaje de homúnculo, porque ahí está donde de alguna manera está representado nuestro cuerpo. Y como vemos, son zonas sensitivas y zonas motrices en general. Si se dañan estas zonas, vamos a tener repercusiones en las zonas corporales correspondientes. Esto se va a ver un poquito más cuando veamos la figura del homúnculo cerebral. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver que tenemos áreas psíquicas sensitivas, es decir, piensas y sientes. Ejemplo, vamos a ponerlo de esa manera. Pues obviamente ya todos somos mayores de edad, ya todos tenemos nuestras primeras horas de vuelo en esta vida. Bueno, yo ya tengo varias. Pero recordemos nuestro primer beso. Digo, a los que no tengan pareja y no hayan
percibido esa sensación, pues el beso de algún familiar, de algún ser querido. Pero los que ya tuvimos, o los que tenemos pareja actualmente, el beso, nuestro primer beso, ese beso de enamorados, de cándido, inocente. Obviamente cuando tú recuerdas o evocas esa situación, ese momento, estás echando a andar esta zona psíquico-sensitiva, porque te está recordando un sentimiento y te está recordando una sensación, sentimiento de amor y sensación de beso, de la suavidad, de la temperatura, de la que se siente un beso. Una cosa es que hables y otra cosa es que comprendas las palabras. Entonces tú puedes hablar, como estamos acá, el centro del lenguaje, tú puedes hablar, pero a lo mejor no comprendes las palabras. Entonces tengan mucho cuidado, jóvenes, no el hecho de hablar significa que comprendas. Entonces hay que ver cuando tenemos afección, sobre todo en esto. Y esto es relativamente común, ¿eh? Personas que tengan problemas con la percepción de las palabras. Le dices, no sé, un ejemplo, blanco y ellos te dicen coche. Le dices, ¿a qué hora son? Y te dicen amarillo. Entonces tengan mucho cuidado porque es relativamente común y pasa desapercibido. Vean ustedes, tenemos la cisura de Silvio, que es la que corre en paralelo para dividir al lóbulo temporal con los lóbulos frontal y parietal. Y vean ustedes, tenemos el área psicoauditiva, que como su nombre lo dice, evoca sentimientos auditivos. Vamos a echar mano nuevamente de estos pensamientos. Ahora recuerden cómo era la voz de esta persona o de un ser querido, de una persona que ya tiene tiempo que no vean, que ustedes extrañen, que ustedes la recuerden con mucho agrado. No me refiero a esposo, no me refiero a esposa, no me refiero a marido, me refiero a una persona en particular, que ya tengan tiempo que no vean, pero que ustedes la extrañan o le tienen un afecto especial. Recuerden cómo hablaba esta persona, recuerden sus palabras. Entonces, al recordar, ustedes están echando mano de un recuerdo auditivo y de un pensamiento sensitivo. Esto es muy importante porque el hecho de recordar te hace sentir. Ya vieron que es muy importante esta parte del cerebro. Aquí toda la información se guarda en recuerdos. Esos recuerdos pueden salir en relación al conocimiento. ¿Por qué? Porque si todo tu conocimiento en general está en esta área. Lo que están aprendiendo ahorita de anatomía, fisiología, todo esto se guarda en esta parte. Obviamente lo que yo les estoy diciendo se está guardando aquí y lo que están viendo se está guardando acá. Y cuando tú estás razonando y estudiando, todo se está concentrando aquí. A la hora de que tú haces un examen, todo esto se conjunta en esta área psicomotora y psicosensorial y de aquí ya sale la información para tu respuesta correcta. Y así como tienes alteraciones de las palabras escritas, también tienes alteraciones de las palabras habladas, pero vean dónde se encuentra. Se encuentra en el lóbulo temporal, mientras que aquí se encuentra en el lóbulo parietotemporal, muy cercano al área occipital. Y vean ustedes ya por último el área occipital, jóvenes. Bueno, ya vemos que en el lóbulo temporal tanto tenemos el área psicoauditiva como el área auditiva en general. Ahorita que les estoy hablando, esto es lo primerito que están ustedes escuchando. En esta zona está activando su cerebro cada uno de ustedes. Y el área occipital o el lóbulo occipital básicamente es para la vista, los recuerdos, las sensaciones visuales y obviamente la percepción de lo que estamos viendo. Entonces, jóvenes, vean ustedes que cuando yo les pido evocar, ahora en vez de evocar la voz de esta persona querida, ahora evoquen su cuerpo, evoquen su rostro. A ese rostro, a ese cuerpo, ahora pónganle voz y van a ver cómo todo ahora se está conjugando, el área auditiva con el área visual. Todos estos estímulos salen y viajan y se conjuntan aquí. Y entonces es cuando tú tienes un recuerdo y ese recuerdo hasta te hace reír, te hace llorar, te hace enojar,
te hace ponerte contento, te hace que estés tranquilo. Es decir, vean ustedes qué tan complejo es la integración de los recuerdos, que en un momento determinado no solamente son recuerdos, sino son emociones y son sentimientos. Los recuerdos en general están formados precisamente de eso, de lo que es propiamente el recuerdo, y el recuerdo está formado por emociones, sensaciones y evocaciones. Todos esos tres juntos se llama recuerdo. Evocación, lo que le estoy diciendo, piensen en una figura. Sensación, ¿qué es lo que percibes con esa figura? Caliente, frío, está vibrando, está duro y demás. ¿Y qué emoción te provoca? Ira, tristeza, enojo, alegría. Entonces todo eso junto se llama recuerdo. Y así es como se guarda todo en nuestro cerebro, en recuerdo. Bueno, aquí vemos las funciones de los lóbulos, básicamente. El lóbulo frontal, las funciones asociadas al lóbulo frontal son las siguientes. Su meta del pensamiento, es decir, la capacidad para pensar, de tener un pensamiento abstracto y que solamente está presente en nuestra imaginación, ya que no evocamos el hecho de estar siendo registrados por nuestros sentidos en este momento determinado. Lo que le estoy comentando, gestión de la memoria de trabajo, es decir, que significa que el lóbulo frontal tiene un papel a la hora de mantener un tipo de memoria transitoria. Es decir, tanto piensas lo que hiciste hace 5 minutos como lo que hiciste hace una semana, siempre y cuando también tú les des relevancia a ese hecho. Si yo les pregunto qué hicieron hace un año, este día de hoy, pues a lo mejor algunos se acuerdan que a lo mejor eran los primeros días de la pandemia y estabas totalmente encerrado en casa con mucho miedo. Pero si te pregunto qué hiciste en estas fechas, el 25 de marzo de hace 2 años, a lo mejor ya ni te acuerdas. A lo mejor te pregunto qué hiciste el 25 de mayo del 2000 y sí te acuerdas, porque para ti sí fue una fecha relevante. No sé, obtuviste tu certificado de preparatoria, te casaste ese día, o a lo mejor te divorciaste, o a lo mejor emprendiste un viaje, algo que realmente haya marcado tu vida y que sí lo vas a tener registrado de manera significativa en el cerebro. La ideación a largo plazo, es decir, los proyectos que tenemos a futuro. Es la clásica pregunta que te dicen, sobre todo en las dinámicas de relaciones humanas, ¿cómo te ves a 10 años? ¿Cómo te ves a 5 años? ¿Cómo te ves a 10 años? ¿Cómo te ves a 15? ¿Cómo te ves a 20? Entonces tú dices, no, pues yo me veo ya trabajando en el Hospital General de México, siendo director del siglo XXI, o siendo secretario de salud, ya, tú dices, ya viajaste hasta muchos años adelante. Pero llegan a la realidad y te regresan de golpe y porrazo. Ok, ya te viste dentro de 15 años que vas a ser director del Hospital General de México. Pero para llegar a ser director del Hospital General, ¿qué tienes que ser ahorita? Hoy 25 de marzo del 2021. ¿Qué tienes que hacer hoy para llegar a ese futuro de 5 o 10 años? Pues lo que tengo que hacer el día de hoy es prepararme para el examen del próximo sábado. Es un ejemplo, ¿eh? No crean que vas así, es nada más. Entonces, si se dan cuenta, ya me fui a largo plazo, pero ya volví a regresar al presente. Esa es la capacidad que tiene el cerebro, por eso, de que podemos en la imaginación viajar hacia el futuro y regresar a nuestro presente de una manera abrupta. Y podemos al revés, podemos viajar al pasado y regresar de manera abrupta al presente. Y es cuando la gente dice, es bonito hacer castillos en el aire, lo malo es cuando despertamos. Obviamente la planificación, que es otra de las funciones del lóbulo frontal. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana para comer? ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de una semana para una meta que te propongas? Obviamente, de lo más importante, no estoy diciendo que sea lo único, pero sí el control de la conducta, de nuestras emociones. Si no existieran el lóbulo frontal sobre todo, la verdad es que todos estaríamos no con emociones, sino estaríamos con instintos. Estaríamos con enojo, con ira, con nuestros instintos básicos. Pero es gracias a la regulación del pensamiento que esta precisamente se controlan. Ejemplo, me voy a un ejemplo un poco violento y tal vez un poquito en la actualidad.
ahorita que está de moda, bueno, no de moda, sino el gran problema que hay de la violencia contra la mujer. Ojo, chicas, no estoy fomentando ni estoy diciendo nada, lo estoy poniendo como un mero ejemplo para tratar de que quede claro el tema. Muchos hombres, obviamente, son violentos y golpean a sus parejas o a sus esposas por el hecho de ser mujeres o a sus hijas por el hecho de ser mujeres. Vamos, es una conducta irracional. No está pensada. ¿Por qué? Porque por solo hecho de ser mujer ya estás golpeando. Pero hay otras personas que obviamente dicen, momento, fíjate, si es mujer, ¿y qué? Es igual a mí, tanto siente, tanto le duele, tanto llora, tanto ríe. Es un ser vivo, tan igual como yo, ni lo hacen más ni lo hacen menos. Es diferente porque es una mujer. Una mujer está preparada para procrear, para dar vida. Los hombres estamos hechos también para procrear y dar vida desde otro punto de vista. Pero finalmente los dos nos complementamos. Entonces, si se dan cuenta, en estos dos ejemplos que acabo de poner, en la persona que es iracunda y golpea nada más por golpear, no piensa, no regula ese pensamiento, no regula la acción, simplemente golpea por el hecho de ser mujer. Mientras que en el otro ejemplo que estoy poniendo, es el pensamiento de una persona que, espérate, está echando mano de todos sus conocimientos, de todo lo vivido previamente, de toda una serie de valores, principios, tanto filosóficos, tanto morales, tanto éticos, tanto biológicos, para decir por qué no debo golpear a una mujer, por ejemplo. Eso nos regula la conducta. Entonces dice, ¿sabes qué? Espérate, no me voy a enojar, no tengo por qué enojarme, vamos a ver cómo arreglamos el problema. Entonces, esto es la función principal del lóbulo frontal, la regulación de nuestra conducta. Obviamente, si regulamos nuestra propia conducta, vamos a regular nuestra propia conducta en relación a los demás. No vamos a estar haciendo disparatadas como a lo mejor andándome, si estuviéramos nada más con los ganglios basales y las amígdalas y todo el hipocampo, la verdad es que muchos de nosotros andaríamos tal vez desnudos corriendo en la calle como si nada y comportándonos de una manera primitiva. Pero gracias al control de la conducta dada por el lóbulo frontal, nos vestimos, que nos vestimos como queremos, pero finalmente nos vestimos, ¿sí? Que a algunos les gusta vestirse tipo de arquetos, punquetos, de la pelusa, de la gatada, de la perruna, de las tribus que ustedes gusten y manden, o se quieren pintar fifís, o se quieren vestir de la manera popis, como ustedes gusten, pero finalmente usamos ropa. Finalmente protegemos nuestro cuerpo y estamos respetando una regla social que es la vestimenta, sin importar cuál sea esta. Claro, obviamente, ya por situaciones sociales, te van a decir, ¿sabes qué? Necesito que vengas de traje con la formalidad para una cena. Ah, bueno, pues ya llegas de traje y formal. Si te dicen, ¿sabes qué? Vamos al fútbol el día domingo a ver América Cruz Azul, ya te pones tu playera de las Chivas o tu playera de la América y vámonos a echar cotorreo al Estadio Azteca, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nos sirve para regular nuestro pensamiento, tanto en lo personal como en lo social. El lóbulo frontal, que es el que nos da dolor de cabeza en nuestras relaciones cotidianas. Obviamente, esta es la posición clásica que adoptamos cuando nos duele la cabeza, sobre todo el lóbulo frontal, que es la zona donde más concentramos el dolor. En realidad duele toda la cabeza, no duele el cerebro. Duelen las estructuras que rodean a la cabeza, músculo, piel, ligamentos, pero lo que es propiamente el cerebro no duele. Obviamente, las partes que componen el lóbulo frontal, la corteza motora, que es lo que nos va a dar precisamente la movilidad, esto es lo que viene, el área somatosensorial, que es lo que le comentaba, que es una zona que hace frontera con el lóbulo parietal. Aquí es donde se encuentra el homúnculo cerebral. Corteza motora primaria es donde se originan la gran parte de los impulsos eléctricos que van a viajar a los músculos. Y la corteza premotora, que es algo así como que lo estoy pensando para hacerlo y lo hace. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y un área motora suplementaria,
que es lo que te da, junto con el cerebelo, la coordinación de los movimientos. La corteza prefrontal, que obviamente es donde están aquí reguladas todas nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones cerebrales superiores, el razonamiento abstracto, el cálculo matemático, todo esto, específicamente la corteza prefrontal, es donde se encuentra todo lo que somos desde el punto de vista cognitivo. Decían los griegos, los antiguos griegos, estamos remontándonos un poquito a la Grecia clásica, Sófocles, Heráclito y todos estos filósofos, que el ser humano es un ser vivo y razonado precisamente por las emociones, sentimientos que pueda guardar. Fuera de esos sentimientos, aunque esté vivo, es un animal. ¿Por qué? Porque sin ese pensamiento simplemente andaríamos corriendo, sin esas funciones simplemente andaríamos corriendo como un animalito más de la vida y de la creación. Pero gracias a la corteza prefrontal, que es donde se encuentra todo lo que es nuestras funciones, nuestro pensamiento abstracto, el conocimiento en general, es lo que nos ayuda o nos hace seres razonantes, seres pensantes. Quítale el lóbulo frontal a una persona y la verdad es que lo vas a dejar nada más un ser vivo, nada más. Obviamente el área de Broca es muy importante porque esta área regula el lenguaje. Entonces ya sabremos qué es lo que va a pasar si esta zona se daña. Aquí tenemos, todo esto es la corteza frontal, este es el área prefrontal. Aquí está la frontera que les digo con la cuestión sensitiva. Aquí tenemos el área de Broca en esta zona. Entonces, vean, es muy importante que ustedes, en general, memoricen las zonas topográficas del cerebro. Ahora vámonos rápidamente a ver lo que es el lóbulo parietal. En esta zona está ubicada por detrás del lóbulo frontal, en ambos lóbulos, quedan separados por el surco central. Y aunque el lóbulo parietal se especializa en ciertas funciones cerebrales, más que en otras, sus características es que es de integración también. Es decir, es una zona que junta todos los datos. Nos ayuda a integrar todo las sensaciones, evocaciones y sentimientos. Del mismo modo, esta zona de la corteza cerebral, hay muchos recuerdos que alguna vez almacenados viajan a través del hipocampo y quedan fijados en esas redes. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas conexiones. De hecho, el hipocampo con todos los lóbulos es la interacción de los recuerdos con las emociones. Entonces va a haber recuerdos que te van a causar alegría y va a haber recuerdos que te van a causar tristeza. Y todo obviamente dependerá de qué tan intenso hayas vivido ese momento. Entre más intenso hayas vivido ese momento, más va a quedar guardado en tu memoria. Obviamente, voy a poner el ejemplo de alguien, la muerte de un ser querido, la muerte de un familiar, de un ser querido. No quiero mencionar parentescos o situaciones para no herir susceptibilidades, pero simplemente un ser querido. Entre más hayas convivido con él, entre más hayas tenido recuerdos, más hayas tenido acción con él, esos recuerdos van a ser más vividos, más intensos, y por ende tu hipocampo y tu lóbulo parietal pues van a estar muy comunicados en ese sentido. Por eso a la hora de que tú evocas a esta persona que, por ejemplo, ya falleció, evocas los buenos recuerdos, te vas a poner hasta contento. También del mismo modo, si evocas los malos recuerdos o los momentos tristes de esta persona o con esta persona, pues te vas a poner hasta a llorar. ¿Sí? Te da recuerdos, te da evocación, evocas una situación y sientes esa emoción. Volvemos a ver la misma situación, es en esta parte. Entonces, como vemos, el lóbulo parietal, una de sus funciones básicamente es la integración sensorial, las sensaciones junto con los recuerdos, las evocaciones. Entonces, el lóbulo parietal queda incluido en la mayor área de asociación del cerebro,
lo que significa que la información proveniente de todas las áreas del cuerpo se combina en esa zona para dar como resultado que la información que se suma de todas o se va sumando de todas las partes. La creación de conceptos abstractos se da por parte o gracias a este lóbulo, gracias a la cual somos capaces de generar, por ejemplo, la idea de lo que es un perro, con su movimiento, su tacto y su olor asociados. Por eso les ponía el ejemplo del perro. Entonces, es una zona de integración, de evocación y de integración. Entonces, igual, si es una zona de evocación y asociación, entonces toda la información simbólico-analítica queda grabada ahí. Si ustedes saben lo que es una cruz esvástica, inmediatamente van a evocar lo que fue el nazismo, lo que representa la cruz esvástica, ¿sí? Representa este periodo histórico muy negro en la historia de la humanidad en los años 30, 40 del siglo pasado, pero nada más con que tú veas la cruz esvástica, ya con eso tú sabes qué es lo que hubo detrás de. Sin embargo, si ustedes se ponen a buscar el significado real de la cruz esvástica, la verdad es que es diferente. Pero obviamente esa asociación tú no la tienes guardada. ¿Por qué? Porque nunca te la han dado. En ese sentido, chicos, si saben lo que es una cruz esvástica, van a evocar la historia o las situaciones del nazismo, la época nazi en Alemania de los años 40. Pero lean ustedes un poquito de lo que es en sí el símbolo, la cruz esvástica, y se van a dar cuenta que no representa o no representa en nada a lo que fue el hecho histórico del siglo XX, ¿no? De los años 40 del siglo XX, muy diferente. Pero precisamente esa percepción está integrada en ese lóbulo, el simbólico analítico. Si ustedes igual les pongo ahorita, piensan en el escudo de medicina, ustedes piensan el báculo con la serpiente enrollada, que es el símbolo de la medicina. Y ya ustedes, al evocar ese símbolo, ya ustedes saben lo que representa, ¿sí? En la profesión médica. Y saben lo que representa, pues, el ser médico, desde cómo estar vestidos, desde cómo comportarse, desde cómo ser el lenguaje, de cómo ser los conocimientos, la actitud de los médicos o de las personas que nos dedicamos a la profesión, cómo debe de ser. Entonces ya ustedes evocan esa situación. Seguimos con esta misma situación. Lóbulo occipital. El occipucio o el lóbulo, el occipucio es la zona nada más, es la zona ósea, es el hueso occipital cuando nos referimos al occipucio. Pero el lóbulo occipital también tiene su función y esa función es precisamente guardar las imágenes. Recuerden ustedes que una vez que el estímulo, esto lo vamos a ver un poquito más detalle mañana, pero les adelanto, el estímulo llega a través de los ojos, obviamente se junta en la retina con una serie de células llamadas conos y bastones, nos van a dar tanto el color como la forma de la figura, la intensidad del brillo, qué es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, un objeto X. Eso va a viajar a través del nervio óptico. Recuerden, chicos, si nuestro ojo está formado por una serie de lentes, y como todos los buenos lentes, en el momento en que nosotros, el estímulo fotónico pasa a través de ese lente y se refleja sobre la retina, de primera instancia las imágenes se van a ver invertidas. Es decir, yo ahorita estoy viendo la computadora normal, así sobre la mesa y todo como normalmente lo vemos, pero el estímulo primario, la retina lo percibe primero de cabeza. Es decir, ahorita ustedes si no tuvieran el lóbulo occipital y no tuvieran los nervios geniculados y nomás nos quedamos con el nervio óptico, veríamos todo de cabeza, todo invertido. Sin embargo, cuando llegan a los tubérculos cuadrigéminos y de ahí se van a los nervios geniculados y llegan a los lóbulos occipitales, las imágenes, en esa parte el nervio va girando.
Entonces, a la hora de que va girando, va haciendo como un tornillo, va girando, va girando, va girando, y ahora la imagen, en vez de percibirla invertida de cabeza, ahora se percibe como normalmente la vemos nosotros, o sea, normal. Entonces, vean ustedes, es muy interesante la óptica, es muy interesante el ver lentes. El hablar de óptica es hablar de lentes, y eso hablaremos un poquito de ellos mañana. Pero básicamente, el lóbulo occipital es donde se guarda la memoria visual de nuestro pensamiento. Tenemos este lóbulo que es el temporal. El lóbulo temporal está situado en la parte lateral e inferior, aproximadamente a la altura de los oídos, como referencia anatómica. Esa región está separada del lóbulo parietal correspondiente a la zona lateral superior por la cisura de Silvio y está estrechamente conectada con el lóbulo occipital. Asimismo, se trata de un lóbulo de mayor conexión con el sistema límbico. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de que esté conectado al sistema límbico? Entonces, si tú cierras los ojos y escuchas ladrar a un perro, inmediatamente tú vas a evocar la imagen del perro, pero esa imagen no está evocada por el lóbulo occipital, sino de primera instancia va a salir por evocación del sistema límbico. Y ya posteriormente, o en automático, el lóbulo occipital te ayuda a recordar al perro, o a imaginarte al perro, porque no estás recordando. Entonces vean también ustedes, tiene gran influencia sobre las emociones y el estado de ánimo, además de la memoria. Entonces son muchas las conexiones, muchas las fibras que corren a través de estos lóbulos. Dentro del lóbulo temporal hay numerosas estructuras, y aquí las vemos: la corteza auditiva, la corteza de Wernicke, que precisamente también es auditiva, los giros angulares y marginales, el giro temporal medial y las áreas asociadas a la asociación o las zonas parieto-temporo-occipital, lo que mencionamos anteriormente, y las áreas asociadas al sistema límbico. Entonces vean, mucho de lenguaje, mucho de audición y mucho de evocación junto con emociones. A veces tú ves o tratas de ver de primera instancia un objeto y de momento ese objeto no te genera mucha emoción. Sin embargo, si tú cierras los ojos y yo te cuento una historia, no sé, se me ocurre contarte un cuento triste, el hecho de estar escuchando y razonando y viendo, no viéndolo, sino escuchando, procesando esa información, hasta te va a hacer llorar, y eso que tienes los ojos cerrados y nada más estás escuchando. ¿Por qué? Porque toda la información que ya tienes guardada previamente, junto con lo que estás escuchando, le estás dando una forma real en tu pensamiento. Y esa forma real te está provocando que sientas emociones. Por eso, crea más emoción el escuchar que a veces ver. Hay muchas gentes que, si ustedes se dan cuenta, los que declaman, los que manejan la voz en los discursos y demás, esas personas que saben hacer declamaciones, tú cierras los ojos, pero nomás estás escuchando cómo hablan, el tono de voz, la modulación, la intensidad y las palabras que utilizan. Hay personas que se emocionan pues, de manera importante, prácticamente hasta el delirio. Obviamente, situaciones visuales que también que pueden despertar emociones, es por ejemplo ir al fútbol, en donde el ambiente, el visualizar el gol de tu equipo favorito, pues también te va a generar una emoción. Ahí se dan cuenta, todo el entorno se conectan y se van regulando. Pero todo nace precisamente de que todo está guardado. Y hablando de guardar, vean ustedes este corte anatómico, este esquema, en donde vemos esa última estructura que les mencionaba. Es un lóbulo más. Está escondido entre lo que es los lóbulo fronto, parietal y el temporal. Vean ustedes cómo está aquí escondido. Esto es lo que le llamamos ínsula. Y si ustedes se dan cuenta, da la impresión de que es una isla en medio del océano. Es por eso que a alguien se le ocurrió ponerle este nombre.
¿La ínsula para qué nos sirve? La verdad es que la ínsula es un lóbulo en donde se juntan las percepciones o las estímulos básicamente sensoriales, sensitivos, y un poquito los afectivos. Si se dan cuenta, tenemos la percepción del gusto y del olfato. Obviamente del gusto, pues, con los nervios correspondientes a la inervación de la lengua. Tenemos control visceral y somatopercepción, es decir, parte del control vegetativo y de cómo está nuestro cuerpo percibido en el espacio. Esto también tiene que ver mucho el cerebelo. Obviamente la función del equilibrio, jóvenes. Ahora que vieron anatomía, neuroanatomía, si ya la vieron, el octavo par craneal es un nervio mixto. Mixto en el sentido de que hay una rama para escuchar, una rama auditiva, y hay una rama vestibular que te va a mantener o te va a ayudar al equilibrio. Entonces, el vestíbulo coclear nos va a ayudar tanto para escuchar como para percibir nuestro cuerpo en el espacio, es decir, si estamos boca arriba, boca abajo, de cabeza, parados, sentados, cruzados de piernas, de brazos, cruzados de brazos hacia la izquierda, hacia la derecha, precisamente es la somatopercepción de tu cuerpo en el espacio. La función vestibular también es esa función. Obviamente, la información de las emociones, de la empatía y del reconocimiento en lo social y emocional. Implicaciones en las adicciones, los deseos y inclusive ciertas emociones ya patológicas de índole sexual. Dejando ya los lóbulos cerebrales a un lado, o sea, con esta ya terminamos esa parte de los lóbulos cerebrales, vámonos a estructuras más internas, pero más primitivas. Me refiero a primitivas en el sentido de que manejan las emociones. Los sentimientos y el pensamiento, obviamente son los lóbulos, pero las emociones están manejadas por los ganglios. Los ganglios basales, eso es precisamente su situación. Los ganglios basales son un conjunto de estructuras que vemos acá, que están formados por el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, el tálamo, el nervio subtalámico, que tienen como función básicamente regular emociones y también funciones autónomas primitivas. El hablar, el escribir, modificar expresiones faciales de manera voluntaria son de las emociones más primitivas, pero que aquí están dadas o condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A los sentimientos, emociones y recuerdos que podamos integrar, o de los estímulos que nos lleguen por fuera. El sistema límbico es un conjunto de estructuras, la verdad es que es difusa, porque no tiene una forma anatómica propiamente. Si ustedes se dan cuenta, el sistema límbico está, ahora sí que volando, como dirían vulgarmente, las células están volando ahí en medio del encéfalo. Y como verán ustedes, sus funciones están relacionadas con la aparición y regulación de las emociones y de las respuestas corporales más allá de la cabeza que las acompañan. Por eso, al sistema límbico le llaman el cerebro emocional. Si recuerdan ustedes, cuando nos ponen vean ustedes, están esas caricaturas o esas, ¿cómo les puedo decir? Caricaturas en donde está una persona hablando y luego aparece un angelito y aparece un diablo. En pequeñito y uno le está diciendo lo que debe de hacer y el otro lo que no debe de hacer. Pues es algo así. Digamos así que esta es la parte que aquí tenemos, vean ustedes como dice la explicación, tenemos nuestro cerebro emocional, que vendría siendo el diablito, nuestras emociones, sentimientos, mientras que aquí está nuestro angelito, el cerebro racional, el bueno, el malo y yo en medio. Entonces vean ustedes, jóvenes, que esta parte es el sistema límbico. Entonces cuando ustedes vean las caricaturas donde sale un angelito y un diablo y tú en medio, ese es el sistema límbico, cómo está trabajando en nuestro cerebro. ¿Cómo está formado? Hipocampo, amígdalas, mesencéfalo,
todas esas estructuras. Si se dan cuenta, muchas se sobreponen. El hipocampo. El caballito de mar lo conocemos tradicionalmente con ese nombre, caballito de mar. Sin embargo, su nombre en latín significa caballo. Hipus es caballo. Entonces, los romanos, cuando hicieron las disecciones anatómicas antes de Cristo del cerebro, vieron esa estructura que voy a señalar, a ver si lo ven con el cursor, lo voy a señalar desde acá, este filetito que pasa por acá y aquí se divide. Aquí le da la vuelta así en forma como de un ganchito y está gruesecito. Aquí de este lado ocurre lo mismo, da la vuelta en forma de ganchito. ¿Sí lo alcanzan a ver, jóvenes? Sí, Doc. Sí, sí se ve. Con el cursor lo estoy marcando. Es esto. Precisamente esta parte, esta colita, es lo que los romanos dijeron, parece a la cola del caballito de mar. Entonces ellos decían, es un caballito de mar, es un hipocampus. Y por eso se le quedó hipocampo. Pero la verdad es que lo único que tiene de parecido es la colita. El resto del cuerpo, la verdad es que no tiene nada de parecido. Pero bueno, finalmente se lo dejaron. El hipocampo es una zona o es una estructura alargada que está en la parte interna de los lóbulos temporales en cada una de las regiones, es decir, hay 2 hipocampos. Evidentemente es una estructura muy primitiva y está relacionada precisamente con almacenamiento y recuperación de recuerdos, del aprendizaje y la navegación espacial. Significa eso también de estar en zonas, en cómo está tu cuerpo en el espacio. Entonces es muy importante también el hipocampo. Muchas de estas estructuras ustedes se van a dar cuenta que sus funciones se sobreponen y tienen lógica, jóvenes, que se sobrepongan porque no hay una estructura o no hay una barrera anatómica. Estas estructuras están comunicadas entre sí por muchas dendritas y muchos axones. Por eso, a veces tú dices, aquí está el tálamo y tú dices, mecha, ¿en dónde se ve? Aquí está el hipotálamo. ¿Y quién dijo que es ese? Pues yo no le veo forma. Aquí está el hipocampo. Pues solamente usted lo verá, doctor, porque yo no lo veo. Entonces, precisamente es eso. Lo interesante aquí es cuando, si tenemos la oportunidad de una neuroanatomía en físico, aprovechenla, jóvenes. Las amígdalas cerebrales, aquí se encuentra, vean ustedes, aquí tenemos el hipocampo, aquí está, vean, este es el hipocampo, y enfrente del hipocampo, de la cola del hipocampo, tenemos a las amígdalas cerebrales. Forman parte del sistema límbico junto con el hipocampo, junto con el tálamo, hipotálamo. A ver, jóvenes, un momentito. Sí, bueno. No, su número está equivocado. Bueno, entonces, como ven ustedes, todo esto es el sistema límbico. Y a final de cuentas, ¿o para qué nos sirve? Es para relacionar los estados emocionales y las situaciones que cotidianamente vivimos. Es decir, este es lo que nos ayuda a controlar las emociones o, sí, nuestras emociones en el momento. Ejemplo, si yo ahorita nos encontramos 3 o 4 personas ahora sí que tomando en una fiesta, ya con ciertas copas encima, lo que pasa en un fin de semana, ya todos estamos con ciertas copas, y uno obviamente empieza a ser impertinente y el otro no se aguanta y se empieza a pelear, y el tercero, espérense tantito, no se peleen y demás, ahí está echándose a andar las amígdalas cerebrales y todo este sistema. Porque aunque todos estén enojados, hay una persona que está guardando las emociones. A lo mejor uno de ellos fue impertinente y empezó a insultar a todo el mundo. El otro no se dejó y le empezó a pegar. Y el otro, espérate tantito, no hay bronca, estamos tomando tranquilos, que siga la fiesta. Precisamente nos ayuda a regular las emociones. A lo mejor fue una mentada de madre y pues a cualquiera le podía doler. Pero a esta persona del ejemplo le estoy diciendo que supo controlar su emoción, su enojo, su ira, y lo que mejor hizo fue tratar de controlar a los otros que ya estaban a punto de pelearse. Entonces, si se dan cuenta, nos ayuda a regular las emociones en ese momento.
en ese momento, en el momento. Si tú recuerdas una pelea que tuvieron en el pasado, hasta nuevamente te da coraje. Ahí ya no entra las amígdalas cerebrales, ahí entra otra parte del sistema límbico, el hipocampo, pero no entran las amígdalas en ese momento. Las amígdalas son para las emociones en el momento, recuérdenlo muy bien, chicos. Diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que obviamente está o se encuentra embebida en lo que es el prosencéfalo y está por debajo del telencéfalo. ¿Y cuál es el telencéfalo? Es precisamente todos los hemisferios cerebrales. ¿Qué comprende el diencéfalo? Las estructuras que lo componen básicamente es el tálamo y el hipotálamo. Vámonos rápidamente. Aquí tenemos las relaciones. El tálamo, vean ustedes esta estructura. El tálamo, perdón, aquí está el tálamo, este grandote, y aquí está el hipotálamo, que está por debajo del hipotálamo. Vean ustedes que el hipotálamo tiene relación con la hipófisis. Si recuerdan sus clases de endocrinología, la adenohipófisis y la neurohipófisis se van a juntar y van a formar lo que es la glándula hipofisiaria. Entonces, vean ustedes, ya podemos inferir cuál va a ser la función de esta zona. Básicamente es de regulación del medio interno endocrinológico, es decir, control hormonal, TSH, ACTH, hormona del crecimiento, hormona tiroidea, folículo estimulante, luteinizante, vasopresina, oxitocina, todo esto para controlar el medio interno de nuestro cuerpo. Pero vean que el tálamo es un centro que nos va a regular y a controlar cierta información sobre todo de tipo emocional. Y el hipotálamo, también la parte neuronal, no la parte endocrinológica, sino la parte neuronal, nos va a ayudar a procesos físicos automáticos, es decir, autonómicos. Luego, entonces, es una área tanto que nos va a recordar, o podemos integrar recuerdos, como una área autonómica, desde el punto de vista también endocrinológico. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de nuestro cerebro, todo esto es el tálamo. Pero si se dan cuenta, hasta dónde llega y hasta dónde termina. La verdad es que el límite es más en el tálamo de este lado. El tálamo de este lado apenas si se alcanza a ver. Está relacionado con el tercer ventrículo, véanlo. Y es una gran masa ovoide de sustancia gris que forma parte del diencéfalo. Estas dos bolitas ovoidales, esas dos ovoides, que aquí se encuentran, vean aquí en este corte coronal. Aquí tenemos, por debajo sería el hipotálamo, por aquí estaría lo que es la glándula hipofisiaria, la hipófisis, y están relacionadas con el tercer ventrículo. Vean ustedes, funciona como un integrador de funciones motoras, sensitivas y emocionales. No evoca, simplemente llegan aquí los recuerdos, y aquí los recuerdos se integra todo, y nuevamente sale hacia todo el resto de tu cerebro, y es cuando dices, ¡ay, el tipo me hizo enojar! Rápidamente, 4 partes, su cara superior, inferior, y las laterales y medias, y los extremos anterior y posterior, ¿no? Vamos un poquito más rápido. Los límites ya vimos, aquí está el tálamo, a ver, déjenme ubicarme. Aquí es la zona frontal, este es el occipital, el tálamo está aquí. Esto ya es un corte más fino, un poco más localizado. Entonces vamos a ver que está en la zona pulvinar, que es toda esta zona, los cuerpos geniculados y los cuerpos mamilares. Vean en esta zona. Seguimos con el tálamo, o sea, todo esto son relaciones anatómicas. Vámonos más adelante. La cara superior del tálamo está relacionada con lo que es los ventrículos. Vean, estos son los plexos coroideos, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar de él un poquito más adelante.
Esta es la cara superior también, sin el plexo, bueno, sin sin los plexos coroideos, igual es en esta zona. En la cara inferior, pues va a estar relacionada con el hipotálamo y obviamente con la glándula hipófisis. Entonces aquí tenemos el tálamo, todos los núcleos hipotalámicos y ya, pues aquí está nuevamente el hipotálamo, hipófisis. Las caras externas, es decir, lo que vemos en a los lados, ¿sí? Cómo están sus relaciones anatómicas con la cápsula interna del cerebro. Superficie lateral, las subdivisiones todavía. Esto es anatomía. ¿Por qué les pongo todo esto, jóvenes? Porque el tálamo es una estructura que anatómicamente se ve muy sencilla, e inclusive cuando tú lo ves en los cortes anatómicos es irregular. Sin embargo, a la hora de desmenuzarla, a la hora de estudiarla, vean ustedes qué tanto está conformada, ¿no? ¿Cuántos lóbulos tiene? O sea, los núcleos talámicos todavía se pueden dividir en porciones. Los núcleos talámicos son dos, derecho e izquierdo, y cada núcleo se divide en porciones, una porción medial, una porción anterior y una porción lateral. Y cada porción todavía se divide en lóbulos más pequeños, en núcleos, y todavía esos núcleos tienen una función específica. Por eso el tálamo es muy complejo de abordarlo, muy interesante también de estudiarlo, precisamente por eso, porque tiene muchos núcleos. No es obligación en esos momentos para ustedes aprenderse todos ellos, la verdad es que eso los neurólogos apenas si lo manejan, pero sí es importantísimo que ustedes sepan que tiene muchas lobulaciones, muchas partes que lo van a hacer importante en integración y en el control de las emociones. Integración de toda la información que viene y sobre todo de la regulación de las emociones. Entonces aquí lo importante, jóvenes, o bueno, las relaciones, es que el tálamo, perdón, tiene mucha correlación o está muy unido, o muchas conexiones con toda la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, conexiones con el tálamo. Entonces, si se dan cuenta, no pueden vivir uno sin el otro. Y esos están dados precisamente por los axones de los núcleos reticulares y geniculados que existen en el tálamo e hipotálamo. Tálamo sobre todo. Vean ustedes, también tenemos conexiones del cerebelo hacia el tálamo, nuestro circuito cerebelo, rubro, tálamo, córtico, ponto cerebeloso, o sea, ida y vuelta si se dan cuenta, y un circuito pórtico estriado, palio, tálamo, cortical. ¿Y todo eso para qué nos sirve? Para regular el movimiento voluntario. Entonces, estas son las vías para regular el movimiento. Obviamente, aquí vean ustedes, jóvenes, cómo el tálamo, que es esta zona, el globo pálido, tálamo, aquí tenemos, toda tiene relaciones importantes con la corteza cerebral y la serie de sinapsis o comunicaciones que hay entre la misma corteza y hacia lo que es el mesencéfalo, el tallo cerebral. Todo para darnos alguna respuesta dependiendo de cómo se trata el estímulo. Aquí vemos un poquito de cada una de las conexiones o de las porciones del tálamo y básicamente nos vamos a centrar en sus funciones. Vean, en los núcleos talámicos anteriores, las emociones y memorias van a estar relacionadas ahí. Integración de información somática, o sea, de nuestro cuerpo, visceral, olfatoria y relacionada con los estados emocionales, las dorsomediales, dorso medial. Hay zonas del tálamo que todavía no sabemos para qué sirven. Sabemos que existen, sabemos cómo son sus conexiones, pero desconocemos todavía la función. Entonces, vean ustedes, la ventral anterior influye en la actividad de la corteza motora, es decir, los movimientos voluntarios. Igual, la ventral lateral influye sobre la actividad motora de la corteza. Vean, la posteromedial, relevo de sensaciones comunes hacia la conciencia.
enojo, ira, dolor, calor. Lo más básico, aquí se integra. Seguimos con lo mismo, el menisco posterior lateral, relevo de sensaciones comunes de la conciencia. Influye el intralaminar o el núcleo intralaminar talámico, influye en niveles de conciencia y en el estado de alerta, es decir, que estemos despiertos o que estemos dormidos. Mucho que ver con el sueño. El núcleo talámico de la media, desconocemos cuál es su función particular, regula, o sea, es un mecanismo aparentemente de autorregulación del mismo tálamo. Veamos el cuerpo geniculado medial, audición. El cuerpo geniculado lateral es para la visión, la percepción de la visión, pero es contralateral. Es decir, yo estoy recibiendo estímulo del lado, recibo el estímulo de mi ojo derecho, por la decusación del quiasma óptico, lo voy a percibir en el lado izquierdo de mi lóbulo, en este caso talámico. Vean ustedes, hipotálamo, hipófisis, las relaciones importantes que tiene el hipotálamo ahora, y este es el tálamo. El hipotálamo está relacionado con estructuras cerebrales más importantes que regulan el estado de ánimo, pero también regula estados vegetativos, o temperatura, el sueño, impulsos sexuales, el hambre y la sed. Obviamente regula tanto emociones como estados fisiológicos, y también algunas gentes consideran parte al hipotálamo del sistema límbico. Y recuerden, el sistema límbico controla lo más primitivo de las funciones de nuestro cuerpo. Obviamente, ¿cuáles son esas funciones que maneja el hipotálamo? Maneja varias. Si se dan cuenta, muchas están imbrincadas o están sobreencimadas, pero obviamente vemos los niveles del ciclo del sueño y los ciclos circadianos que tenemos en nuestro cuerpo, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, es decir, a lo mejor la emoción de una persona que ves, pero también el comportamiento sexual que tú puedes tener si no ves a esa otra persona, o las emociones sexuales que te genere un hecho cotidiano. El nivel de hambre, la presión sanguínea, la tensión arterial, la tensión muscular, la temperatura corporal se encuentra en nuestro centro termostático o termogénico a ese nivel. Y obviamente los niveles de glucosa, los niveles de glucosa que se encuentran disponibles en sangre. Obviamente si yo tengo hipoglucemia voy a empezar a liberar, entre otras hormonas, cortisol, y voy a empezar a liberar hormona del crecimiento, que son hormonas que tienen en común el elevar la glucosa en sangre. La única hormona que disminuye la glucosa en sangre es la insulina. Todas las demás, en mayor o en menor proporción, aumentan la glucosa. Vámonos, jóvenes, rápidamente a lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral es una estructura que, como platicamos en un inicio, están todos los centros vegetativos de nuestro cuerpo, de nosotros como personas. Entonces, vean ustedes estos ejemplos de piezas anatómicas en donde los pacientes desafortunadamente fallecieron, pero si se dan cuenta, vean esta zona anatómica, cómo está esta parte del mesencéfalo, cómo está destruida. Aquí hay tejido sano, pero aquí tenemos tejido necrótico, bueno, en su momento fue hemorrágico, pero tenemos centros necróticos en estas zonas. Aquí es más evidente. Vean ustedes, aquí es un tumor, fue una hemorragia. Aquí hubo una hemorragia mesencefálica, coágulo comprimió, mató al tejido, vemos otro coagulito por acá, o otros restos de coágulo que pudo haber sido, y todo esto, parte del tejido mesencefálico, se murió. Y obviamente el paciente murió. Pero ¿por qué estas zonas anatómicas son muy delicadas? Vean ustedes la importancia de esto, porque aquí son los centros vegetativos, los centros vitales. Así como los lóbulos cerebrales y los hemisferios cerebrales son importantes para el raciocinio, pensamiento abstracto y lenguaje, esta zona, el mesencéfalo, es importantísimo para el estado vegetativo de nuestro cuerpo, es decir,
el latido cardíaco, la respiración, los movimientos intestinales, la temperatura, todo esto está regulado en esta zona. Entonces, cualquier falla, esta zona fallece y pues la verdad el paciente muere. Pero vean ustedes, por ser una zona anatómicamente estratégica, los daños pequeños, pueden ser daños pequeños como este, pero son aparatosos en cuestión de su manifestación. Generalmente, pues el paciente pues siente que se muere, esa es la realidad, porque sí se llegan a morir por esto. Avancemos, ya vimos esta, doctores, nos vamos a ir rápidamente. Obviamente, si estamos hablando que esta zona es un distribuidor vial, por así ponerlo, entonces imagínense la gran cantidad de vías sensoriales, sensitivas, que pasan a través de ella. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha comunicación entre el cerebro anterior, médula espinal y nervios periféricos. Es nuestro gran distribuidor neurológico. Obviamente, no solamente aquí viajan los estímulos, sino también se generan estímulos. Estímulos para la respiración, la deglución, del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Entonces, tanto viajan estímulos como se controlan estímulos o emociones, o más bien sentidos. Oh, perdón, eso de las 3 de la mañana sí, sí es pesado. Entonces el tronco encefálico ocupa todas las funciones necesarias para que el cuerpo esté vivo, como quien dice, todo lo vegetativo. Obviamente, otra de las funciones es el control de la musculatura involuntaria, es decir, de la deglución y la digestión. ¿Sí? Todo cuando hablemos músculo involuntarios, prácticamente estamos hablando de intestino, del sistema gastrointestinal. Obviamente, otros centros que se controlan aquí pues, es del alimento, además de que controla la tos o se desencadena el mecanismo de la tos, o se regula más bien desde este nivel el estornudo, el hipo, el vómito, la succión y la deglución. Entonces, si se dan cuenta, controla todo lo involuntario y tiene la lógica con lo que dice acá, músculo liso o músculo involuntario. La formación reticular ejerce dos efectos contrarios sobre la misma actividad motora, es decir, una actividad se excita y la otra se deprime. Vean ustedes la versatilidad que hay de receptores, o de más bien de segundos mensajeros también. A lo mejor yo puedo tener serotonina, pero en un tejido me va a estimular y en el otro me va a inhibir, pero sigue siendo el mismo neurotransmisor, sigue siendo el mismo receptor, pero la respuesta será distinto de acuerdo al órgano o al tejido que estemos hablando. Obviamente, como les mencioné hace rato, es la emergencia de los pares craneales. Entonces, como dicen los anatomistas clásicos, hay un origen aparente, que es el anatómico grande o macroscópico, y está el origen real, que precisamente si nosotros nos pusiéramos a disecar el mesencéfalo, tallo cerebral, el puente de Barolio, nos daríamos cuenta que aquí están los núcleos de cada uno de los pares craneales. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante porque regula todo lo vegetativo. Más que emociones, es lo vegetativo. Esto lo pongo, doctores, porque es muy importante el tallo cerebral. Ustedes habrán visto en sus clases de anatomía. Bueno, chicos, ¿hasta acá vamos bien? Sí, doc. Sí, vamos bien. Bueno, Sí. denme un minutito, voy por un poco de agua para refrescar mi garganta. No, está abierto mi micrófono, no tardo.
Muy bien, jóvenes, ya estoy aquí con ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá con lo anteriormente expuesto? No, doctor. Bueno, es interesante, pero a la vez es un poquito complicado, sobre todo cuando vemos la parte de la neuroanatomía. Vamos a ver que existen, como está representado en este corte o en este diagrama, los fascículos, los núcleos, los tractos espinales, los tractos neuronales. Pero básicamente en este esquema, lo que quiero representar con ustedes son precisamente las fibras neurológicas que viajan desde el cerebro, desde lo que es los lóbulos cerebrales, en general todos, bajan de una manera directa, primero, pero a nivel del tallo cerebral se cruzan. Esta es la vía piramidal. ¿Por qué se llama piramidal? Porque nace precisamente desde las células piramidales que se encuentran en todos los lóbulos cerebrales. Todos los lóbulos cerebrales bajan, envían fibras hacia abajo. Esa es la famosa vía piramidal. Entonces va bajando la vía piramidal del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. Va bajando primero en recto. Pero a nivel de lo que es la médula oblongada, se cruzan. Ahora el derecho se va para el lado izquierdo y el izquierdo se va para el lado derecho. Este cruzamiento le llamamos decursación de las pirámides. Esto es lo que explica, jóvenes doctores, que el lóbulo derecho controle los movimientos y las percepciones del lado izquierdo de mi cuerpo y que el lóbulo izquierdo controle los movimientos y percepciones de mi cuerpo derecho. Si se dan cuenta, viaja del lado, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Sí, vamos a manejarlo así, este es el izquierdo y este es el derecho. Entonces cruza el derecho, ahora controla el izquierdo del cuerpo, y este es el izquierdo, controla ahora la parte derecha del cuerpo. Entonces, esto explica la topografía del daño cerebral cuando tenemos un evento vascular crónico, una embolia cerebral, para que nos entendamos. En el lóbulo izquierdo, las manifestaciones clínicas van a estar en el cuerpo derecho, y si es en el lóbulo derecho, las manifestaciones clínicas se van a ver en mi cuerpo izquierdo. Precisamente por esto, por la famosa decusación de las pirámides que ocurre a nivel de la médula oblongada. Y obviamente seguimos más abajo con una vía piramidal directa, es decir, hay unas fibras, el 75-80% de las fibras se decusan y hay unas fibras que se van a seguir directas. La vía piramidal común, la vía piramidal entrecruzada, las famosas decusación de las pirámides. Sigamos más adelante, doctores. Entonces, como les comento, esta zona es de mucho tránsito. Si recuerdan ustedes la imagen que vimos de esa estructura que estaba llena de alambres, cómo estaban interconectados todos los lóbulos y demás, estamos en ese nivel. Estamos a este nivel donde todas las vías se cruzan o llegan ahí. Bueno, entonces, eso es muy importante, jóvenes, porque en ese tallo cerebral, el tallo cerebral va a ser una vía de unión de varias, de todas las vías, de todos los tractos, de todos los conductos y núcleos, y es una zona de alta comunicación. Ahí va a estar los centros vegetativos, de la respiración, de la circulación, de la temperatura. Entonces, la vida desde el punto de vista biológico, en el sentido vegetativo, está en esta zona. Entonces, dense cuenta, jóvenes, que cuando se daña esta zona, o así que valga la expresión, el daño puede llegar a ser mortal 100%. Un ejemplo, les decía hace un momento, los eventos isquémicos o hemorrágicos.
cuando tienen isquemias a nivel pontino-cerebelosas o pontinas, o a nivel de la médula oblongada, o a nivel del puente, son daños, o mesencéfalo, que está un poquito más arriba, son daños que están en núcleos vitales vegetativos. Entonces, el paciente puede fallecer. Si lo hablamos desde el punto de vista anatómico macroscópico, todo esto, toda esta estructura, recuerden ustedes, si recuerdan sus clases de anatomía ósea, sobre todo lo que es la bóveda craneana, esto ya se encuentra sobre lo que es una lámina o un proceso laminar donde se encuentra descansando lo que es el puente del mesencéfalo, el tallo cerebral, y ya por debajo, anatómicamente hablando y siguiendo las estructuras óseas, se encuentra el agujero magno. Ya antes de llegar al agujero magno se transforma en médula espinal, la médula oblonga o el tallo cerebral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos algo que se llama cráneo hipertensivo, antes de pasar al cerebelo? Si tenemos algo que se llama cráneo hipertensivo, dice en los libros de anatomía que el cerebro o la bóveda craneana es una bóveda rígida, no se mueve, está cerrada. El único sitio de salida que tiene es el agujero magno. Obviamente todas las estructuras anatómicas, cerebro, cerebelo, tallo cerebral, todo adentro está justo. Ni está flojo ni está apretado, sino está justo. ¿Qué pasa si aumenta la presión intracraneana en un individuo? A diferencia del abdomen o de otras estructuras que tienen cierta holgura y todavía tienen capacidad de estirarse, pues para resistir cierta presión, dentro de la bóveda craneana no lo hay, todo está rígido. El único sitio que hay para salir de esa presión es el agujero magno, pero resulta que ese agujero magno, arriba está el tallo cerebral. Entonces, hagan de cuenta, jóvenes, tomen su mano izquierda o una de sus manos y formen un orificio, formen un anillo. Con su pulgar y el resto de sus dedos formen como un anillito. Y luego, creo que alguien salió, déjenme ver. Oigo que alguien entró. Tantito, jóvenes. Déjenme ver. Alguien entró. Ok. Déjenme ver. No es cierto. ¿Ven la presentación? Chicos, Sí, sí se ve. Sí, doctor. Sí, ¿se ven chiquito? Ok. pero en Aquí chiquito. ¿ya la ven en Ahí grande? No, Ya se ven grande. Sí. Ok. Entonces les digo, formen su dedo, tomen una de sus manos y hagan una especie de tubito, un tubito, traten de armarlo con su pulgar y sus restos de sus dedos, hagan como un tubito. Y con su otra mano, júntenla como si hicieran un pizca. Y ahora sí, embonen, dentro de ese anillo, embonen sus dedos de la otra mano. Algo así es el agujero magno sobre el tallo cerebral. Así anatómicamente se encuentra, justo. Imagínense ustedes que dentro de la bóveda craneana aumenta la presión. No hay para dónde hacerse más que para el agujero magno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa presión? Empieza a desplazar al cerebro. Empieza a desplazar al cerebro, empieza a desplazar a todas las estructuras anatómicas y ese desplazamiento cae sobre el tallo cerebral. Y el tallo cerebral empieza a empujarse hacia abajo. Con su manita empiezan a empujarse esa manita sobre ese anillo y van a sentir cierta resistencia. Lo mismo pasa con el tallo cerebral. Está apretándose. Y al haber centros vegetativos ahí, estos pacientes se mueren. Eso en clínica, en neurología, se llama síndrome de enclavamiento uncal. Es decir, las amígdalas y lo que es el tallo cerebral, sobre todo las amígdalas primitivas o inferiores, se enclavan, se comprimen. Al haber compresión, los vasos sanguíneos locales de esas estructuras se comprimen, se colapsan, ya no dejan pasar sangre y esas neuronas se mueren rápidamente. Entonces, los síndromes de enclavamiento uncal, la verdad, o el síndrome de enclavamiento uncal, porque es uno nada más, es mortal.
en el 98% de los casos. Lo único que puede salvar al paciente en ese momento, número uno, es que lo sepas identificar rápidamente, y dos, que tengas la posibilidad de hacerle un TREP, mínimo un trépano en ese momento a ese paciente. Fuera de eso, por más medicamento que le pongas, por más de cabeza que lo pongas y por más que hagas lo que hagas, la verdad es que se te van de las manos, se te muere. Y esos síndromes de enclavamiento uncal, ¿cómo, en dónde se ven? Pues pueden verse en pacientes que tengan tumores cerebrales, en pacientes que tengan hemorragias cerebrales, pacientes que tengan hidrocefalia, es decir, acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y todas esas situaciones son relativamente comunes en la práctica diaria. Todo lo que te aumente la presión intracraneana. Ahora que veamos el líquido cefalorraquídeo, vamos a seguir hablando un poco de eso. Cerebelo, jóvenes, vámonos un poco más a prisa. El cerebelo es el cerebro primitivo, es lo que significa cerebelo. El cerebelo está formado por dos lóbulos, derecho e izquierdo, por el vérnix. Y si lo viéramos desde el punto de vista filogenético, tenemos arquicerebelo, que es el cerebelo más primitivo, paliocerebelo, que es un cerebelo intermedio, y neocerebelo, que es el cerebelo más reciente, que vendrían siendo los lóbulos. Finalmente, el cerebelo, la función primordial de este órgano es la coordinación motriz voluntaria. Ustedes hagan el siguiente ejercicio. Cierren sus ojos. Cualquier brazo, ya sea el izquierdo o derecho, estírenlo y con su dedo índice tóquense la nariz. Háganlo rápido. Ahora alternen el otro brazo. Ese movimiento rápido de coordinación que están haciendo, eso está regulado por el cerebelo. Otro movimiento que está también en coordinación es que están ahorita ustedes sentaditos en su silla. Pongan sus manos sobre sus piernas a la altura de las rodillas. Ahora están sus palmas, están sobre sus rodillas. Ahora gírenlas al revés, de tal manera que sus dorsos de mano ahora queden sobre las rodillas. Giren la palma nuevamente sobre las rodillas. Giren el dorso, giren la palma, giren el dorso. Háganlo eso lo más rápido que puedan. Eso, movimiento de coordinación rápida, está controlado por el cerebelo. También el cerebelo, junto con el sistema vestíbulo-coclear, nos ayudan para el equilibrio. Si yo ahorita, no lo podemos hacer ahorita, pero vamos a imaginarnos, vamos a pensar en ello. Si ahorita tomamos a una persona y la ponemos paradita en posición de soldado, en firmes, está paradita, ahí quietecita. Si yo en este momento a esa persona que está parada en posición firme, le pongo mi mano sobre el pecho y le empujo, lo que va a hacer esta persona en automático y en instintivo es que va a echar una pierna para atrás para controlar su equilibrio y no caerse. Todo el mundo hacemos eso, es un mecanismo de protección para la caída. Ese movimiento rápido se lo dio el cerebelo. Ese movimiento fue coordinado y fue rápido, se lo dio el cerebelo. ¿Qué pasa en situaciones patológicas? Si yo tengo a esa misma persona paradita y le empujo sobre el pecho, va a empezarse a mecer, primero despacito, hacia enfrente, hacia atrás, hasta que sea un movimiento cada vez más amplio, más evidente, y va a haber un momento en que se va a caer como una tabla hacia atrás. O sea, caen rectos y sin meter las manos. Ese es el famoso signo de Romberg. Y ese signo es característico de patología cerebelosa. No sabes qué enfermedad es, más sin embargo, lo que te dice es que está afectado el cerebelo. Ya te toca tú como médico saber qué es lo que está pasando. Otra situación también que te ayuda el cerebelo es sobre la marcha. La marcha o el caminar es un mecanismo muy complejo que interviene el sistema o el oído sobre su rama coclear, que es la que nos mantiene en equilibrio. También interviene el cerebelo en relación a la motricidad, en relación a la coordinación de la motricidad, e interviene también el sistema visual, los ojos. Esos tres elementos tú necesitas que estén sanos, estén completos,
pues obviamente para poder caminar. Algo tan sencillo, debes de tener esos 3 elementos sanos. Si tú, por ejemplo, no tienes eres ciego por alguna circunstancia, de momento no ves, tu caminar va a ser tambaleante, va a ser inseguro. Aunque tú escuches y aunque tengas bien sano el cerebelo, tu caminar va a ser inseguro. ¿Por qué? Porque no sabes en dónde estás parándote. Si tu cerebelo está lastimado, tu caminar va a ser muy lento. Prácticamente va a ser arrastrando los pies casi pasito a pasito. Dicen los libros de anatomía, de neurología, como si un pie le pidiera permiso al otro. Así cortitos son los pasos. Y si tú para caminar tienes enfermo el oído, simplemente vas a tener una sensación de mareo que aunque te levantes a caminar, vas a trastabillar y vas a caer. Entonces vean la importancia, jóvenes, de que estés sano en esos 3 sistemas, nada más para que tú des un paso, nada más para que puedas caminar. Entonces vean ustedes la superficie macroscópica del cerebelo. En la parte inferior, como vemos los lóbulos, las cisuras, el vértice y el lóbulo posterior. Obviamente cada uno tiene sus propios nombres, que esto ya lo vieron ustedes en neuroanatomía, solamente es un recordatorio. Entonces vean ustedes, el cerebelo también es una estructura integrativa de las vías sensitivas y vías motoras. Integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes de la corteza cerebral en el aparato locomotor a través de vías motoras. Es el regulador del temblor fisiológico, como les decía hace ratito. El paciente cuando camina, el paciente con marcha cerebelosa, dicen los libros de anatomía o de fisiología, de clínica neurológica, como si un pie le pidiera permiso al otro. Así dicen que caminan lento, despacito. Y también tienen una forma muy particular de caminar. Si tú pones a caminar a un paciente con marcha cerebelosa, aparte de los pasitos cortos que tiene y vacilantes, a la hora de que ellos van caminando en líneas rectas, no regresan al punto de partida. Haz de cuenta, del punto A al punto B, tendrían que dibujar una línea recta. No, haz de cuenta que del punto A al punto B se van como que en diagonal, se van lateralizando. Luego les pides regresar al punto A y resulta que se siguen a un punto C. Tú les pides regresar al punto B y ahora se van a un punto llamado D. De tal manera que cuando tú graficas o dibujas la marcha que hizo ese paciente cerebeloso, te forma una estrella. Y es muy curioso, y sí se ve, la marcha cerebelosa recuerda a una estrella. Esa es la otra característica que tiene. Claro, tendríamos que poner a un paciente a caminar en un patio amplio para poder ver ese fenómeno característico que forma una estrella. Entonces, esas son las 2 características que tiene un pasito corto, tembloroso, vacilante, pidiéndole un pie permiso al otro, y la marcha en estrella. Son los 2 datos que tiene la marcha cerebelosa.